que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos. Dios te bendiga, mi hermano. Estamos una vez más nuevamente en tu programa Tu Respuesta, donde el Señor tiene una respuesta para hoy, este día para ti. Dice la Biblia que Dios escucha a los justos. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé, y el Señor tiene una respuesta para ti este día. El Señor está siempre atento a sus hijos. Dice la Escritura, ¿acaso Dios no va a escuchar a sus hijos que le claman de día y de noche? ¿Acaso no les hará justicia? Quiero decirte que sí. Él da la respuesta y dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Estamos contentos una vez más de estar en este programa. Hoy tenemos como invitado especial a nuestro hermano y pastor Joel García. Bienvenido, pastor, bienvenidos a tu programa Tu Respuesta. Dios les bendiga a toda la audiencia de este programa. Agradecer al Señor la oportunidad que nos da de llegar hasta cada uno de ustedes y poder compartir las maravillas que Dios sigue haciendo en esta época sobre nuestras vidas y sobre las vidas de ustedes sin duda alguna. Así que estamos expectantes de cómo Dios a través de su palabra y a través también de lo que ha hecho puede darnos ánimo, fortaleza y aliento a cada uno de nosotros. Gloria a Dios, qué bendición. Queremos conocer un poco de la vida de nuestro hermano Joel García. Es un siervo de Dios y al final del programa usted va escuchando el testimonio de él, donde Dios le da una respuesta de mucha bendición. Nuestro hermano Joelito, ¿a dónde nació hermano Joel? ¿Quién es Joel García? Bueno, el día de nacimiento, 13 de marzo de 1979, según me han contado algunos registros, la hora específica 12:30 del mediodía, ¿verdad? La hora del almuerzo, la hora en que Dios nos permite nacer. Nacemos en las instalaciones del hospital para ese momento, creo que 1 de mayo, ¿verdad? Venimos a ser hijo único de mis padres. Mi padre trabajó durante 47 años en una iglesia muy conocida acá en El Salvador, que es el Centro Evangelístico. Gloria. Durante 47 años él trabaja ahí como empleado, ¿verdad? En la parte administrativa. Y nos desarrollamos los primeros años de vida. Yo viví literalmente en la iglesia 2 años porque a mi padre le habían dado ahí un pequeño cuarto que estaba colindante con el Liceo Cristiano. Y toda mi vida va de alguna manera a pasar en mi juventud en ambos lugares, en la iglesia porque mi papá trabajaba ahí y en el Liceo Cristiano porque es donde tuve la oportunidad de estudiar desde kinder hasta bachillerato. De hecho es en el Liceo Cristiano donde tengo la oportunidad de conocer a un buen amigo como es el pastor Joel Rodríguez, ¿verdad? Sí. Que ahí estudiamos juntos. Ese ambiente, el ambiente de estar en la iglesia porque mi papá trabajaba ahí y aún los domingos yo tenía que irme con mi papá porque él trabajaba en la iglesia y había que estar de 6 de la mañana a 7 de la noche. Wow. Y luego de lunes a viernes en el Liceo Cristiano estudiando y por la tarde en la iglesia con mi papá a causa de que cuando yo llego a los 5 años de edad hay una situación que se da en mi hogar y es que mis padres por una situación de naturaleza, digamos, difícil en su matrimonio, tienen que disolver su matrimonio. Entonces mis padres se separan cuando yo tengo 5 años de edad y por esa razón es que al quedarme yo viviendo con mi papá, mi entorno, mi ambiente es la iglesia y el colegio. Gloria a Dios. O sea que toda su vida pasó, su infancia prácticamente, su juventud en la iglesia, lo acompañaban las alabanzas. La alabanza de Jonás no le hizo caso, esas alabanzas, el culto de hoy sí. Va a ser maravilloso, qué bendición, qué bueno. Pero en esa etapa de infancia hay un momento donde usted conoce a Jesús como su Salvador. ¿Nos puede contar algo de eso, de ese momento especial? Sí. Donde como Joel García, usted, yo sé que estar en el ambiente de la iglesia es un ambiente lindo, un ambiente muy especial. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino para que cuando él esté grande o viejo no se aparte de él, y esa es la promesa de Dios que hemos visto en su vida. Pero hay un momento donde usted
como dicen los salvadoreños, le llegó la luz, como dicen los jóvenes hoy en día, le cayó el 20, perdón que diga esta palabra, donde usted conoce a Jesús. Efectivamente, interesante. Yo no sé si en el caso tuyo tuviste la oportunidad de conocer a la maestra de Biblia de esa época, que era hermana Alicia de García. Sí. Ella fue presidenta nacional de un ministerio que se llama Misioneritas. Ella era la maestra de educación cristiana, la materia de educación cristiana en el Liceo Cristiano. Ella fue como, digamos, la precursora para mí de la que me sembró la semilla. Sin embargo, en mi caso, se da un hecho particular, y es que, como bien lo dices, desarrollarse en un ambiente cristiano es edificante. Desarrollarse en un ambiente cristiano es quizás una de las experiencias más especiales que una persona pueda tener, pero no quiere decir que uno es cristiano. O sea, y voy a utilizar este ejemplo, el que uno pudiera, por alguna necesidad o emergencia, tener que vivir en una cochera, eso no me hace carro. Entonces, eso quiere decir que aunque yo pueda estar en una iglesia asistiendo con mi familia, no me hace cristiano. Yo debo tener mi encuentro, lo que nosotros conocemos como mi conversión, ¿verdad?, al venir a Cristo. Entonces, yo ya tengo 12 años de edad, y un día mi papá en la casa me dice, quiero hacerte una pregunta. Sí, le digo. Cuando me dice, no me has contado, me dice, si ya aceptaste al Señor en la escuela dominical, porque los domingos yo iba a la escuela dominical y los días miércoles recibía clase de educación cristiana en el Liceo Cristiano. Y entonces le digo, fíjese que no, le digo, yo no he aceptado a Cristo, le digo. Y él me dice, ya a los 12 años, ¿verdad? ¿Nunca te han hecho el llamado? Y yo le digo, fíjese que 3 veces me han hecho el llamado, le digo, pero como pues yo estoy en la iglesia, estoy con usted, vengo a la escuela dominical. Entonces le digo, yo creo que yo soy cristiano, le digo. Y me dice, no, tú tienes que arrepentirte de tus pecados y confesar que Jesús es tu Señor y tu Salvador personal. A lo que quiero llegar es que mi experiencia de venir a Cristo se da en una oración que hace mi padre por mí. Wow. O sea, mi padre ora por mí, no recordaría la fecha para no mentir, pero sí tengo 12 años, estamos en la casa, estamos en el cuarto, yo estoy en la cama y me dice, bueno, entonces, ¿por qué no aceptas hoy? Y como claro, yo ya estaba consciente de lo que implicaba aceptar a Cristo, le digo, bueno, está bien. Y entonces él me dirige en la oración como nosotros llamamos, ¿verdad? En la oración para poder aceptar al Señor Jesús como mi Salvador personal. A los 12 años tengo la conciencia de lo que estoy haciendo. No sé si algunos de ustedes o de los televidentes que están en sintonía podrán identificarse que a esa edad quizás a veces uno en las iglesias ve que hay niños o adolescentes que aceptan hoy y el domingo aceptan otra vez y como al mes vuelven a aceptar, o nosotros le llamamos reconciliar. Pero después de esa fecha hay un día en la iglesia, un culto, y entonces yo como que digo, bueno, acepté con mi papá, pero era como decir, pero quiero hacerlo así como normalmente lo hacen las personas en la iglesia, pasan al altar, oran por mí, luego nos mandan a la escuela dominical y ahí mis maestros vuelven a hacer el llamado y entonces yo digo, sí, voy a aceptar, aunque ya lo había hecho, digamos, con mi padre. Entonces, así es como yo vengo a los pies del Señor a la edad de 12 años. Gloria al Señor. Qué importante es, padre de familia, estar pendiente de nuestros hijos, a pesar que los llevamos a la iglesia, a pesar que están en un entorno de culto, un entorno de un colegio cristiano, si es posible, pero es importante confrontarlos o preguntarles, ¿usted ya aceptó a Jesús? Parecido, casi la misma historia. Yo en un liceo cristiano, yo en la iglesia, sirviendo, casi a mis 14 años, pues, me pregunté, ¿y cuándo acepté a Jesús? Y ya, participando, sirviendo. Porque esa oración es muy importante, sí. Estar muy claro, estar bien entendido en la palabra, que hay un momento que hay que confesar que Jesús es el Señor, que Él es nuestro Salvador. Es muy importante. Padre de familia, queremos hacerle un llamado. Pregúntele hoy a su hijo, a pesar que usted le vea talentos, es capaz tenga dones ya, claro. Es capaz que sea más maduro, espiritual que usted, pero es necesario preguntarle. Esa fecha debe de estar, ese momento especial debe de existir en la vida del cristiano. Qué bendición, Pastor Joel, y me imagino pues que todo cambió en su vida, vino a fortalecer, conozco su trayectoria ministerial, que ha servido con los jóvenes por año, pues usted fue nuestro líder también en la zona, el Distrito Oriente 2
la zona conflictiva de Soyapango, Ilopango, San Martín. Hicimos grandes historias, vivimos momentos muy lindos en la juventud, pero ahora, hoy, esa gran trayectoria, ¿cómo es que llega al ministerio? Ya, hoy un pastor, gloria a Dios. Pues mira, por gracia de Dios, ¿verdad? La verdad que algo que aprendemos todos, creo que tú lo has experimentado, y todos aquellos que Dios nos ha llamado por su misericordia a servirles, obviamente todo se lo debemos a Dios. Amén. Dentro de la bondad de Dios. Pero de forma puntual, en los liceos cristianos, estoy hablando 1990, 91, 92, se celebraban como temporadas de oración, invitaban pastores a los devocionales en los colegios, y me recuerdo que en cierta ocasión llega un pastor que hoy es ejecutivo de la obra, hermano David Antonio Campos, ejecutivo de la zona Oriente 2, y él está predicando, ora, y hacen un llamado. Yo me recuerdo de él, llegaron como 4 o 5 pastores, y hacen un llamado y dicen que quienes quieren pasar para dedicar su vida al servicio del Señor. Wow. Ahora, él no estaba diciendo que pasaran para ser pastores o misioneros, sino aquellos jóvenes que sentían un compromiso de dedicar su vida a servir al Señor. Eso podría ser servir en un ministerio, no necesariamente a nivel de pastor. Además, yo tengo 13 años de edad, y entonces yo digo, yo paso, me recuerdo que paso al altar. Tú te has de acordar de la iglesia del centro evangelístico donde se celebraban los devocionales. Paso al altar, el hermano empieza a orar, y de repente, ¿verdad? La palabra, aún en la Biblia se dice de repente. Yo me acuerdo que yo me voy hacia atrás. Cuando vengo a reaccionar, estoy en el piso, estoy orando y estoy llorando, estoy quebrantado, hay un toque del Espíritu Santo en mi vida, tengo 13 años, y yo quedo marcado que le he dedicado mi vida al Señor. Ahora, yo no tengo claro qué voy a hacer, pero digamos que ahí inicia mi llamado. Pasan los años, y con el devenir de los años, en nuestra transición de jóvenes, como todo joven, tenemos también como nuestras luchas. Como jóvenes podemos tener nuestras distracciones, como jóvenes podemos ser llevados a otro tipo de situaciones que nos alejan de aquel llamado. Entonces, cuando yo tengo 19 años, en una ayuno y oración de la iglesia donde yo soy miembro, en medio de la oración, mi pastor llega a orar por mí, y mi pastor, Dios lo usa y me recuerda el llamado que yo había hecho 6 años antes, siendo un adolescente de 13 años. Pero mi pastor, Dios lo usa no solo para recordarme del llamado, sino como para aclararme que el Señor me estaba pidiendo o llamando a que pudiera servirle directamente como un ministro del Señor. Y me recuerdo que a mis 19 años, ya muy consciente, ¿verdad? No solo recuerdo lo que había prometido, sino que ese día asumo el compromiso. No sé cómo va a ser, pero digo, sí, Señor, si me estás llamando, yo quiero ser dócil al llamado que tú me haces. Entonces, a los 19 años hay como una confirmación de mi llamado, y empiezo a... yo he graduado un año antes, o hemos graduado un año, bueno, no, hemos graduado en ese tiempo, sí. Creo que tú graduaste un año antes que yo. Sí. Entonces yo estoy recién graduado de bachillerato, y me voy a matricular al Instituto Bíblico Betel. Eso es el año 1999. Me voy a matricular al Instituto Bíblico Betel, empiezo mi primer año, que nosotros le llamamos estar estudiando a tiempo completo. Uno estudiaba de lunes a jueves hasta el mediodía, como una carrera normal, solo que en el área de teología, y empiezo mis estudios teológicos, ¿verdad? Ahí voy a estar hasta el año 2005, en que Dios me permite graduar como profesor en Biblia, que son los programas antiguos que habían de estudio en el Instituto Bíblico Betel, sirviendo en mi iglesia, que es Iglesia Enón, donde me formé durante casi 16 años, antes de que ahí el Señor ya nos pudiera llamar a la obra en la cual Él nos iba a tener al frente. Durante todo este proceso, insisto, como toda persona, pasamos nuestros altos y bajos, y ahí vemos la bondad y la misericordia de Dios, que aún en esos momentos que nosotros podemos llamar momentos quizás de enfriamiento o momentos de apatía, la gracia de Dios nos guarda de no cometer o caer en situaciones que puedan traer mayores repercusiones a nuestra vida. Gloria al Señor. Estamos escuchando el testimonio de nuestro hermano y pastor Joel García, cómo él ha crecido en la obra del Señor, y luego esa permanencia de estar en la casa del Señor con su padre, pues llega a él y se convierte en un pastor. Dios lo llama al pastorado. Tal vez tú dirás,
qué tristeza la que yo vivo, mis hijos son diferentes, mis hijos son quizás empresarios, quizás no tienen que ver nada con Dios, tienen su empleo normal, o quizás tu hijo está cayendo en un vicio, quizás tu hijo está yendo por el mal camino. Quiero decirte que hay una respuesta. Tú estás escuchando un testimonio, me imagino que el pastor, me imagino que el padre de nuestro hermano Joel García, siempre estuvieron ahí pendientes, orando por la vida de él. Y también el Señor dice, la mies es mucha y pocos son los obreros. Esto también es una respuesta de la oración del pueblo de Dios, que siempre tiene que estar orando para que vengan obreros a la mies. Quiero decirte, Dios puede darte una respuesta. Dios puede cambiar la vida de tus hijos, de tu hija. Tú te sentiste orgullosa por lo que ella había logrado o sus éxitos, pero a veces esos éxitos los alejan del Señor y ahí comienzan a haber problemas, ahí comienzan a ver la mano del enemigo arruinando las familias, arruinando la personalidad de la persona. Quiero decirte esta mañana que Dios puede darte una respuesta. Algunos padres ya están orando por sus hijos, algunos están orando por sus hijos, que vengan a los caminos del Señor. Y que sabemos si Dios no solo los trae a los caminos, sino también los convierte en servidores del reino, en servidores del Evangelio, que es una de las mejores carreras, es una de las mejores cosas, servirle al Señor. Estamos en tu programa Tu Respuesta, vamos a hacer un corte, pero quiero que tú también te prepares. ¿Sabes quién está a la par tuya? Está el Señor Jesucristo a la par tuya, que Él quiere abrazarte, Él quiere darte un toque este día y darte una respuesta. Y si tú te atreves a creer, a perseverar, a confiar en el Señor, esa respuesta puede venir muy pronto a tu vida. Vamos a regresar en unos momentos, no te muevas donde estás, síganos sintonizando porque tenemos más de Jesús para hablar y usted conozca el testimonio de nuestro hermano Joel Rodríguez. Dios te bendiga, ya regresamos en unos momentos. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos. Gloria al Señor, estamos en tu programa Tu Respuesta, donde el Señor quiere bendecirte hoy. Hoy, este momento, el Señor te quiere bendecir. Estamos con nuestro hermano y pastor Joel García, nos ha contado su testimonio, su infancia, y hemos visto que la palabra se cumple. Instruye al niño en su camino para que cuando él esté grande o esté viejo, no se aparte de ella. Y a la vez, pues no se apartó de ella y pues el Señor le hizo un llamado a la obra de Dios. Hoy un servidor del Señor, un servidor de nuestro Padre Celestial. Queremos iniciar esta nueva temporada de tu programa Tu Respuesta y dándote a conocer que para Dios no hay nada imposible. Él es especialista en lo imposible. Hoy en estos tiempos estamos pasando una pandemia, estamos pasando nuevos tiempos donde las enfermedades han crecido y como tú sabes, el COVID-19, esa enfermedad, esa pandemia, ese virus, vino a El Salvador, entró a El Salvador, entró a nuestra nación y muchos salvadoreños han partido a la presencia del Señor. Muchos salvadoreños también les ha llegado esa enfermedad, han estado en crisis, han estado a punto que el Señor los llama, pero también tenemos gente que Dios los ha sacado de ahí y con un propósito. También tenemos gente donde podemos dar fe que la palabra de Dios se cumple, que la palabra de Dios es fiel. Nuestro hermano Joel García, pues lastimosamente, también a él llegó el virus y también a él llegó lo más lindo, la respuesta de Dios para sanar su cuerpo. ¿Nos puede contar, Pastor Joel, cómo pasó esa experiencia, esos momentos duros? Bueno,
6 de junio es una fecha que no olvido, me despierto cerca de las 5 de la mañana. Claro, acuérdense que estábamos en época de cuarentena. Ese día, según mi DUI, me iba a poder tocar salir a comprar al súper. Creo que recordamos cómo era toda esa logística en ese momento. Me despierto y siento una molestia en mi garganta, siento un poco de dolor en mi cuerpo, tengo un poco de calentura. Pero aquellos que en la misericordia de Dios nos dedicamos, ya sea que damos clases o que estamos predicando, tengo el privilegio de estar dando clases desde hace 15 años en los institutos bíblicos y estábamos vía online, nos estábamos desarrollando en eso y estábamos en las transmisiones de Facebook Live para la iglesia todos los días predicando. Entonces yo dije, de seguro es una infección en la garganta, y le dije a mi esposa, fíjate que me siento así y así, y empezamos con el tratamiento normal que uno toma cuando tiene esas molestias. Pasaron los primeros 3 días y la situación no mejoraba, y eso me llamó la atención porque lejos de que los síntomas disminuyeran, cobraban como mayor fuerza. Sí. De temperaturas pasé a tener fiebre, de un dolor de cuerpo pasé a un malestar y a cierto grado de debilidad, de un ardor en la garganta pasé a una tos seca, bastante seca, y luego empezaron unos pequeños episodios que no duraban más de 1 minuto. Sentía que me faltaba el aire, o sea, como cuando uno quizás por ingerir algún alimento siente una sensación de estar embotado, dice uno, ¿verdad? Sí. Y siente que respirar le cuesta un poco, hasta que llegaron los episodios en los que literalmente me venían excesos de tos y yo tenía que hacer un gran esfuerzo para poder respirar, y sentía que no me estaba llegando oxígeno o aire a mis pulmones. Eso entonces hace que vayamos a consultar. Entendamos que para junio del año pasado todo estaba colapsado, el sistema hospitalario estaba colapsado, los sistemas privados no se les permitía poder hacer cierto tipo de exámenes o poder atender a personas con sospechas de que estaban contagiados de COVID, y si uno iba a los hospitales públicos, estos estaban saturados. Logro ir a un hospital privado, me hacen una placa, el doctor que me está tratando en la consulta me dice, mire, yo no soy experto en el área, me dice, porque mi especialidad es otra, pero sus placas a simple vista me hacen decir que usted tiene COVID. Sería bueno que usted vaya a un hospital público y que ahí le lean mejor las placas. Como puedo, logro llegar al hospital de la Sacamil. Y no olvido, ¿verdad? Porque quien me atiende me dice, mire, usted ve esas personas, calculo que habían unas 50 personas en el parqueo. Esas personas, me dice, están esperando un tanque de oxígeno, y efectivamente se veían a otras personas con un tanque de oxígeno y se veía a otro grupo esperando un tanque de oxígeno. Y me dice, si usted se queda, usted va a ser el número 51 que va a estar esperando un tanque de oxígeno. Aquí va a estar, aquí va a pasar, aquí se le va a llegar la noche hasta que le logremos habilitar un tanque de oxígeno. Pero me dice, ¿por qué viene en Siemens? Y le digo, mire, aquí traigo unas placas del hospital tal, y me dice, mire, yo no necesito leer las placas. En su rostro y por como lo veo, me dice, usted tiene COVID. Le voy a decir algo, me dice. Si en 15 días usted no se ha muerto, es que usted es de los que va a sobrevivir. Si no, pues es de los que se va a morir. Usted decide qué hace. Esas fueron las palabras que literalmente me dijeron. Con esas palabras de ánimo, vuelvo a ver a mi esposa y le digo, pues, ¿qué dices tú? Y ella me dice, ya llevaba yo 6 días de estar batallando con la enfermedad, y me dice, regresemos a casa, Dios nos va a ayudar de alguna manera. Regreso, hay un doctor que me está atendiendo por videollamadas. El doctor le dice a mi esposa, bueno, empecemos ya un tratamiento diferente. Logran conseguirme un cilindro de oxígeno. El oxígeno me lo ponen me duraba cerca de 12 horas, ¿verdad? Ese cilindro de oxígeno. Mi saturación estaba en 74, 76. Era muy peligroso estar con ese tipo de saturación. Pero esa primera noche que yo estoy con oxígeno, en vez de mejorar, todavía mi oxigenación baja un poco, baja hasta 72, hasta 70. El doctor dice, ya hay una invasión del virus más fuerte. Logran conseguirme un tratamiento, logro comprar un tratamiento de COVID. Él envía una nota, un sello, me lo envía por un mensajero. Mi esposa se va con eso a una farmacia. Hacemos una inversión cercana arriba de los $300 porque era caro el tratamiento. Sí. Empiezo ya con el tratamiento COVID, por así decirlo, inyecciones, pastillas, pero ese día, en vez de mejorar, empiezo todavía a desmejorar más,
al grado que esa noche, ya de mi 8ª noche de estar luchando con la enfermedad en la casa, mi saturación llega a 66. El doctor en la mañana le dice a mi esposa, y ya el cilindro de oxígeno, ya me lo estaban poniendo a 8 horas a su máxima capacidad, y mi saturación lo más que subía era 70. Entonces el doctor le dice, si el pastor no es ingresado este día, yo no le doy como médico esperanzas que el día de mañana él pueda estar con vida. Eso hace que al llegar con esa saturación, ¿verdad?, esté débil, y cuando intento bajarme de la ambulancia, los médicos y las enfermeras no me quieren tocar literalmente. Entonces voy a perder el equilibrio, me voy a caer, mi esposa me logra sostener, me pone en la silla de ruedas e ingreso a la unidad de emergencia. A las 3 horas, de forma milagrosa, Dios abre las puertas para que me puedan dar una camilla y me puedan conectar a obviamente, ¿verdad?, a una ventilación, ¿verdad?, a una mascarilla. Y esos 6 días del Hospital San Rafael sí no tengo mayores recuerdos, porque prácticamente estuve sedado. En esos 6 días es donde me van a intentar intubar 3 veces. Digo intentar porque obviamente el mecanismo de intubar es cuando usted literalmente como paciente COVID está colapsado sus pulmones. Ahora, la orden médica o la prescripción médica era intubar. Sin embargo, Dios intervino sobrenaturalmente en ambas ocasiones, en las 3 ocasiones, porque en la primera ocasión el doctor que me iba a intubar tuvo un retraso con su carro y se tardó como 20 minutos en llegar, y cuando él está por llegar al hospital para intubarme, en ese lapso, Dios sin duda alguna pone su mano en mis pulmones, y mi saturación, si bien es cierto, no mejora a los estándares normales, pero sube. Y entonces los médicos dicen, intentemos, o sea, démosle 24 horas más. La siguiente ocasión que me quieren entubar, porque obviamente también mis pulmones están colapsados, hay un atraso en todos los materiales que ellos necesitan. O sea, de bodega a donde ellos están, hay un atraso de unos minutos, y en esos minutos es que una vez más, sin duda alguna, Dios toca mi sistema respiratorio, mis pulmones, y mi saturación vuelve a subir. Eso hace que los médicos digan, bueno, intentemos entonces una vez más. Yo paso con cánula de alto flujo. La cánula de alto flujo, posiblemente ustedes la van a ver en una foto, es como una manguera de plástico, ¿verdad?, de más o menos quizás de unos 3 o 4 centímetros de diámetro, que va conectada aquí a mi nariz, y ahí me están pasando cerca del 80% de mi oxígeno durante casi unos 28 días, que son los que yo paso en la unidad de cuidados intensivos. En lo que estoy en el Hospital San Rafael, aperturan el Hospital El Salvador. Yo soy de los primeros que va a inaugurar el Hospital El Salvador. Es más, salgo en primera plana de un periódico por el hecho de que cuando a mí me están trasladando, mi esposa me logra hablar. Yo siempre, gracias a Dios, tuve el celular conmigo, y de esa forma es como me mantuve comunicándome y luego posteando, ¿verdad?, en Facebook. Entonces mi esposa me dice, yo estoy afuera del hospital, hoy te trasladan para el Hospital El Salvador. Yo bajo, bueno, me bajan en camilla con oxígeno, me van a trasladar en la ambulancia, la logro ver, ella está en el portón y la saludo. Yo hago una señal que tú me comentabas, sí. Yo le hago a ella así, como señal de que yo la estoy viendo a ella, ¿verdad? Pero a la par de ella hay una fotoperiodista de este periódico, y ella piensa que yo estoy saludando para la cámara. O sea, la fotoperiodista no sabe que yo estoy saludando a mi esposa. Ella capta la foto, y es una foto que sale en un periódico, ¿verdad?, que por cierto, el encabezado de ese periódico, creo que es del 25 de junio del año pasado, dice: optimismo en medio del padecimiento. Ingreso al Hospital El Salvador, paso 26 días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital El Salvador, y durante ese tiempo, ¿verdad?, prácticamente yo estuve hospitalizado 44 días por COVID, y 9 en mi casa batallando con la enfermedad. Pierdo 52 libras de peso, pierdo mi motricidad, o sea, pierdo mi capacidad de poder caminar, mi capacidad de equilibrio, mi capacidad de sostenerme, mi capacidad pulmonar obviamente está disminuida. Durante todo el tiempo que yo estuve hospitalizado no pude ni sentarme en la camilla, porque uno de los efectos del medicamento, la debilidad bajo la que yo estaba, yo salgo del hospital con todos mis niveles alterados, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, creatinina, glucosa, porque los medicamentos, si bien es cierto,
científicamente nos ayudan a poder superar los efectos de la enfermedad, pero obviamente causan, por decirlo así, algún grado de efecto secundario. Durante todo ese tiempo veo morir cerca de 80 personas. Alguien me ha preguntado, ¿y por qué las contó? Y yo en una manera un poco, pues verdad, jocosa le digo que, pues qué más podía hacer estando en el hospital si no me podía mover más que estar pendiente, sí, a través de las transmisiones de los diferentes conciervos, poder estar leyendo la Biblia en el celular, poder estar oyendo alabanzas, pero obviamente el ver personas morir era algo que captaba mi atención, sobre todo porque directamente yo vi morir cerca de 38 personas. O sea, cuando digo directamente es las personas que estuvieron en la misma sala conmigo. Algunas las encontré y murieron, otras llegaron en lo que yo estuve ahí durante los 44 días hospitalizados y murieron en lo que yo estaba ahí. Las otras las contaba porque la sala del hospital, no sé si ha cambiado interiormente después de un año, pero las salas del hospital son similares a ese lugar en el que estamos nosotros acá, en que a mi lado izquierdo no hay un pasillo, pero no hay como una puerta, ¿verdad? Entonces, ese pasillo conectaba con otras salas donde estaban todas las mujeres. Yo estaba obviamente en el área de hombres. Entonces, sobre ese pasillo a veces veía hasta 6 u 8 camas con personas que habían fallecido. Entonces yo las veía ahí. A veces el hospital llegó a un momento de saturación, y quiero también abrir un paréntesis para agradecer y reconocer que sin duda Dios prepara a los profesionales de la salud que sin duda alguna hicieron y siguen haciendo un trabajo tesonero, o sea, mis respetos, ¿verdad?, para la vocación de ellos. No es fácil. Y aunque ellos intentaban atendernos a todos, el tiempo no les daba. Entonces recuerdo perfectamente una ocasión en la que hay 2 personas que han fallecido, que me los ponen a una distancia para que tú más o menos tengas una idea a dónde está esta cámara que está acá al centro de nosotros. Tengo a las 2 personas ahí fallecidas. 2 metros, digamos. A unos 2 metros. Veo cómo les hacen todo el protocolo, ¿verdad? Los bañan 3 veces, los rocían, creo yo que es con amonio, y bueno, hacen todo el protocolo, pero o sea, hay tantas emergencias. Ese fue un día en el que si sonaron unas 15 veces código rojo, fue poco. Entonces, ellos tenían que irse a tratar de salvarle la vida a otra persona, y me imagino, no es que se les olvidó, sino que no, o sea, no les daba el tiempo, y pasan como 3 horas, lo calculo por el celular, y veo cómo ahí quedan las 2 personas fallecidas, no las tapan. Entonces yo las estoy viendo y voy viendo cómo va cambiando su color de piel y muchas cosas, ¿verdad? 80 personas veo fallecer durante todo ese tiempo. Ver fallecer a una persona de COVID es algo impactante. Impactante primero porque obviamente no es fácil ver morir a una persona. Sí. Segundo, porque uno lo ve como el espejo. O sea, uno dice, quizás así me va a tocar morir a mí. Y por respeto y por ética no voy a entrar en detalles de cómo es, ¿verdad? Pero es impactante. Cuando está muriendo la tercera persona, que es un doctor, o sea, es la tercera persona que yo veo morir, es un doctor de un hospital privado que se ha contagiado, lo reciben un día domingo cerca de las 7 de la noche, los doctores, creo que hay, del doctor que lo recibe, hay uno que lo conoce, es amigo de él, y bien me acuerdo que le dice, doctor, tranquilo, colega, le dice, tranquilo, sí, usted está en buenas manos, no se preocupe, aquí está, nosotros lo vamos a cuidar y pronto va a salir de esto. Le dan de cenar, el doctor me saluda, todos estamos débiles, nos saludamos como podemos, yo termino de hablar con mi esposa por videollamada, ¿verdad? Y son cerca de las 9 de la noche, de repente el doctor toca el botón de pánico, llegan los médicos, él les dice, no, me duele el pecho, le aumentan la capacidad de aire que está siendo pasado por su mascarilla y se retiran. Como a las 10 de la noche él vuelve a tocar el botón de pánico y él ya solo logra decir no puedo respirar. Cuando él dice no puedo respirar, su organismo experimenta una situación difícil. Llegan cerca de 6 personas, entre enfermeras, médicos, terapistas, respiradores, empiezan a hacer todas las maniobras de resucitación, todas las maniobras de querer ayudarle, ¿verdad? En su proceso le estaba dando un paro cardiorrespiratorio, luego un médico dice ya no queda más que entubarlo. Literalmente yo vi entubar a 7 personas. Y digo esto con respeto, o sea, en ningún momento estoy queriendo decir que la atención fue deficiente. Me refiero a que obviamente no había, o sea, no estábamos separados, no habían cortinas, o sea, me acuerdo que un doctor me dijo, pastor, cierre los ojos porque usted va a quedar traumado.
Pero si yo tengo a 2 metros a una persona que la están entubando y estoy oyendo y viendo todo lo que está pasando, o sea, es bien difícil. Entonces vi a 7 personas entubar, vi el proceso de cómo son entubados, lo entuban a este doctor y después de media hora de estar luchando para salvarle la vida, la máquina hace el sonido que ya todos se imaginan, que quiere decir que la persona ha muerto. Los doctores empiezan a llorar primero porque lo conocen y luego por la impotencia. En lo que está pasando eso, a mi mente viene una idea: así voy a morir yo. Esa idea resuena en mi mente 3 veces: así voy a morir yo. Pero no con miedo, pero sí como con resignación, de decir, bueno, quizás esto me va a pasar a mí. Luego viene de parte del Señor a mi mente una voz que me dice, ¿por qué tienes miedo? Y entonces en mi mente yo respondo, porque así voy a morir. Y la segunda vez la voz me dice, ¿por qué tienes miedo? Pero me acuerdo del versículo que dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y en mi mente yo digo, Señor, ¿pero qué puedo hacer yo? Y el Señor dice en mi mente, ¿por qué no oras? Y yo digo, Señor, ¿cómo voy a orar? Si para que ustedes tengan una idea, no vayan a creer que se fue el audio, mi voz no se oía. Si yo hablaba tan suave, o sea, alguien tenía que acercarse por acá para oír lo que yo decía. Y yo decía, Señor, ¿cómo voy a orar? Si estoy así, no me puedo levantar, estoy con una cánula de alto flujo, estoy débil, pero el Señor me dice, ora. Entonces, si algo he aprendido es a ser obediente y como puedo, sostengo mis brazos en la camilla y cierro mis ojos y empiezo a mover mis labios. Los doctores se percatan de eso y cuando la persona ha fallecido llegan donde mí y me dice, ¿usted es cristiano? Y le digo, soy pastor. Uno de ellos me dice, tengo 3 meses de no ir a mi casa. Durante estos 3 meses yo me quedo en una habitación que nos da el gobierno, tengo miedo de enfermar a mi familia, tengo miedo de contagiar a mi esposa y tengo miedo de contagiarme yo. Este trabajo me impide congregarme y me dice, ¿usted puede orar por mí? Le digo, claro que puedo orar por usted. Wow. Llega una enfermera y me dice, oí que usted es pastor. Sí, le digo. Mire, me dice, similar, 3 meses yo sí voy a mi casa, me dice. Pero a mi hijo de 1 año y medio me lo enseñan por una ventana. Mi hijo llora porque quiere salir a abrazarme, yo lloro porque lo quiero abrazar, no puedo abrazarlo, tengo miedo que se contagie mi esposo, mi mamá, mi hijo. Yo llego a la casa y por una ventana durante 3 meses lo he visto, lo saludo pero no lo puedo tocar. Eso me lo dice mientras está llorando y me dice, ¿cree que puede orar por mí? Y yo le digo, bueno, sí, puedo orar por usted. Ese proceso fue obviamente difícil. Como reitero, hubo un desmejoramiento notable de mi salud. Sin embargo, ahí donde uno comprueba 3 cosas. 1, comprueba que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos permite tener calma en medio de la angustia. 2, uno conoce de cerca y ve cumplido que dice que aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno porque Él va a estar con nosotros. Y 3, sin duda alguna, uno comprueba la bondad y la misericordia de Dios. Porque si estamos con vida el día de hoy, no es porque seamos mejor que nadie, ni más especiales que nadie. Si a Dios le plació dejarnos con vida es porque sin duda alguna hay un propósito que en su misericordia todavía podemos hacer para honra y gloria de Él. Pastor Joel, lo dejamos usted para que ore por la iglesia del Señor, para que se motive, y luego yo voy a estar orando por la salud de la iglesia. Amén. Amado Señor, es una oportunidad propicia para que nosotros como tu pueblo cumplamos un rol, una misión que tú nos has dejado, y es que podamos interceder, Señor, en favor de aquellos que lo están necesitando. Y primero, Señor, intercedemos por tu pueblo, para que tú despiertes, como bien decía Habacuc, para que tú avives tu obra en medio de los tiempos, en medio de la ira, en medio de las situaciones adversas. Sin duda también tú mostrarás tu misericordia. No podemos, Señor, esperar que todas las influencias externas nos motiven, porque las influencias externas intentan ahogar nuestra fe. Por eso acudimos a ti, para que seas tú quien nos ayudes a salir a veces de ese letargo, de esa indiferencia espiritual, que muchas veces es un resultado de las pruebas, de las cargas, del afán, de la ansiedad, que va minando en nuestros corazones, que de alguna manera va sembrando duda y va despertando o generando incredulidad cuando vemos que las situaciones humanas a nuestro alrededor son difíciles. Por eso acudimos a ti, para que tú, Señor, sostengas nuestro corazón, para que tú, Señor, mantengas firme la convicción que tu palabra nos ha revelado, y que tú puedas despertar a tu pueblo
hacia un compromiso genuino de poder interceder, de poder clamar, para que tu pueblo, nosotros podamos asumir esa labor como atalaya, ese rol como atalaya, de poder no solo mantenernos pregonando para que un pueblo, una comunidad, un barrio, una colonia, un cantón, un caserío, nuestro propio hogar, no sea presa de los enemigos o no los encuentren descuidados, sino también que la atalaya debe permanecer vigilando, debe de permanecer con sus sentidos bien despiertos para no ser presa del enemigo. Ahí la importancia que nosotros como iglesia podamos, Señor, en esta época discernir los tiempos, discernir, Señor, las oportunidades y discernir los desafíos. Por eso clamamos a ti, porque solamente en ti podemos encontrar para nuestras vidas la respuesta, la seguridad, la estabilidad en medio de todas las situaciones que estamos viviendo. Venimos orando por la sanidad espiritual de la iglesia. La Escritura habla, Señor, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo me busca en oración, yo lo voy a escuchar. Hoy nos volcamos en oración, hoy te buscamos en oración, hoy pedimos perdón por nuestros pecados, porque sabemos que el pecado enferma espiritualmente. Señor, hoy en esta mañana pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestra falta de buena voluntad de ayudar al prójimo. Hoy en esta mañana públicamente pedimos perdón. Hay iglesia, Señor, la iglesia también se está sumando a buscar el perdón. Nos estamos humillando, Señor, como iglesia salvadoreña y estamos buscando el perdón de Dios. Este país ha sido visitado por grandes avivamientos. Este país ha tenido tu bendición y tenemos tu misericordia, pero queremos provocar, Señor, tu bendición. Por eso hoy, Señor, pedimos perdón, motivamos a la iglesia a buscar el rostro de Dios y a arrepentirse de sus malos caminos. Nos arrepentimos de nuestros malos caminos. Ayuda a los jóvenes, ayuda, Señor, a la señorita, ayuda a los adultos, ayuda a los diferentes ministerios, ayuda, Señor, a aquellos que son responsables de las iglesias, que tienen ya un ministerio, pero también fallamos, nos equivocamos. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Y creemos en tu palabra que dice: hijitos míos, si alguno ha pecado, tiene abogado con el Padre. Y dice la Escritura: tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, que la iglesia busque tu perdón para poder encontrar esa misericordia, esa bendición. No dudamos, Señor, que si tú sanas nuestra vida espiritual, si tú nos sanas, Señor, en el área espiritual, también la sanidad física viene. También la sanidad física viene como fruto, como producto de la sanidad espiritual. Sanando, Señor, hay mucha gente enferma del cáncer, hay mucha gente enferma, Señor, de los pulmones, de los riñones. Hay mucha enfermedad hoy en la iglesia de Cristo a causa del pecado, pero no dudamos, Señor, que tú también vas a comenzar a sanar, vas a sanar, Señor, esas enfermedades, Señor, esos expedientes clínicos negativos, Señor. Vamos a ver tu mano poderosa, Señor, cuando se hagan la radiografía, cuando ya venga el examen, la respuesta del examen, donde el doctor dirá: ha mejorado su salud, ha mejorado su cuerpo. No dudamos, oramos por las diversas enfermedades, que tú sanes los cuerpos de mis hermanas y hermanas, que tú puedes sanarles, que tú puedes sanarles. Hay mucha gente que está enferma y necesita una operación y no tiene para ir a hacerse la operación, no tiene para ir a la consulta, no tiene para una medicina o una vitamina. Ahí pedimos que tú puedas obrar de una forma milagrosa, de una forma instantánea, de una forma sobrenatural, sanando, porque también tenemos un Dios de milagros. Lo confesamos y lo creemos, que tenemos un Dios de milagros. Tú le dijiste a los discípulos: ustedes harán mayores cosas
en mi nombre. Y hoy en esta mañana, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad para esos cuerpos que están enfermos, que están en los hospitales. Algunos ya están en la fase más crítica, pero declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Y hoy nos levantamos en el nombre de Jesús en contra del COVID-19 que está en algunos cuerpos. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sea cáncer, sea, Señor, la diabetes, sea cualquier enfermedad en los ovarios. Hoy en el nombre de Jesús declaramos sanidad en los cuerpos. Recibe la sanidad, cree, atrévete a creer, atrévete a agarrarte de la mano poderosa de Dios. Confía en el Señor, cree en el Señor más que la enfermedad, más que un expediente clínico. Atrévete a creer que Él se levantó entre los muertos. Las mujeres buscaban el cuerpo de Jesús, corrían por la mañana a buscar el cuerpo de Jesús. Y el ángel les dijo: ¿a quién buscad? ¿A quién buscan? Él ha resucitado, Él ha resucitado, Él no está, la tumba está vacía y Él se levantó para ir a sanarte donde quiera que estés. Él te sanará. También hay problemas, Señor, sociales, también hay problemas jurídicos, también hay problemas, Señor, de diferente, hay una cantidad de problemas, pero para nuestro Dios nada es imposible. Hay gente que está en prisión, hay gente que está pasando un problema jurídico, lo ponemos en tus manos. Hay empresarios que están cayendo, hay empresarios que no ven la suya, hay vendedores que no ven la suya, hay tiendas que se están cerrando a causa de los problemas económicos o la pandemia, pero ahora en el nombre de Jesús declaramos bendición y nos atrevemos a creer en el Señor, pero también nos comprometemos a dar testimonio de las maravillas que Dios está haciendo en esta nación, en nuestra familia. Y dice tu palabra: no morirán, sino que vivirán para contar las maravillas de Jehová nuestro Dios. No moriremos, hermanos, sino que viviremos para contar las maravillas de Jehová nuestro Dios. Gracias, Señor. Hermano que nos ves en casa, hermano que nos escucha, motívate a orar. Levántate a orar. Y que la motivación sea tu problema. Y recuerda los milagros que el Señor ya te ha hecho en el pasado. Y hazte a orar. Gracias, Pastor Joel García, por estar con nosotros. Es una gran bendición conocer su ministerio. Y hemos visto que también la oración ha sido de mucha bendición en su vida. Amén. Y pues, gracias por estar con nosotros. Un saludo a la audiencia ya para despedirnos. Amén. Bueno, que el Señor les continúe respaldando, bendiciendo, que sean portavoces de las grandezas que Dios sigue haciendo. Recuérdese, Dios sigue obrando en medio de este tiempo. Ánimo, Dios les bendiga.